La paz de Cristo, amados hermanos, de todo el mundo, la manada pequeña del Señor Jesucristo. Estamos aquí al final del sábado. En Instituto Madison hemos hecho el culto vespertino y hemos abierto la palabra de Dios para la nueva semana que entramos, y vamos a leer algunos versículos que han sido interpretados en el pasado de una manera, de otra manera, digamos así, y vamos a tratar de buscar una mejor comprensión. El primer versículo donde comienza la palabra de Dios dice así: y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o esposa, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 tantos y heredará la vida eterna. Noten este versículo que tantas veces el Señor nos los ha dado. Es verdad presente. El Señor está invitando en su viña, está invitando a la gente a ser parte de su pueblo verdadero, Filadelfia. Y hay padres y madres y esposas y tierras que se oponen a este plan de Dios, a esta invitación de Dios. Y los que comprenden y dejan a los que son impedimentos y los ignoran y siguen al Cordero, estos serán los escogidos. Dice aquí: pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. El Señor nos da aquí un versículo muy controversial. Dice, aquí está hablando el Señor Jesús a los judíos, que han sido la generación, la iglesia escogida, digamos así, para llevar la luz. ¿Sí? Y para recibir, porque el versículo de antes dice, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o esposa, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 tantos y heredará la vida eterna. Notemos que en este contexto los primeros, digamos así, los primeros finales, los postreros que serán primeros, mejor dicho, los postreros que serán escogidos son los que dejarán casas y hermanos y hermanas y padres y madres y esposas y tierras. Estos son los postreros, la generación final que el Señor está llamando para salir de la Odisea, el remanente que saldrá de la Odisea como salieron los discípulos del Señor Jesucristo del judaísmo apóstata. Estos tuvieron que dejar tierras y casas y padres y madres y esposas incrédulas o esposos incrédulos. Todos estos que tendrán la valentía de hacer esto, el Señor dice que recibirán 100 tantos en este mundo y heredarán la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Y vamos ahora a comprender este versículo que posiblemente que no se haya comprendido, que no se ha comprendido hasta ahora. Y ahora, para comprender este versículo, el Señor, aunque la Biblia pasa a otro capítulo, al capítulo 20 de Mateos, les recordamos que la división en capítulos no ha sido inspirada y ni
la numeración de los versículos. Esto ha sido añadida ulteriormente. Sigue el mismo Señor Jesucristo hablando al mismo tiempo que habló las primeras palabras, después de decir, pero a muchos primeros serán postreros y postreros primeros, sigue diciendo lo siguiente, para que los discípulos comprendieran quién son los primeros y quién son los postreros. Porque aparentemente tenemos que desear de ser los postreros, según lo dice el Señor Jesucristo. Dice, porque el reino del cielo es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y conocemos la historia, y habiendo concertado con los obreros, salieron cerca de la hora tercera, y luego salió a cada 3 horas, a cada vigilia, salió y concertó otros y otros. Y saliendo cerca de la hora 11, la hora 11 no es antes de la medianoche como muchos lo dibujan. Ellos piensan en lenguaje babilónico, mientras que el Señor Jesucristo hablaba en lenguaje bíblico. 12 horas tiene el día, dijo, para trabajar, el día luz. La luz era una totalidad de 12 horas. Se refiere solamente cuando hay sol, cuando hay luz. Y la hora 11 es la última hora de luz. ¿Sí? Digamos a las 6 de la tarde, digamos, por así decirlo, o a las 5 de la tarde, o a las 6. A esa hora, dice, y saliendo cerca de la hora 11, halló otros que estaban ociosos, y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día ociosos? Ellos les dicen, porque nadie nos ha contratado. Y él les dijo, id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Aquí nos encontramos, nos reconocemos todos los que hemos sido llamados en estos últimos momentos de la historia, porque el día representa la historia de la redención, digamos así, de la raza humana, y puede representar también el último tiempo, el día de expiación, que comenzó con los obreros que llegaron los primeros obreros que llegaron a ser la Odisea. ¿Sí? La iglesia madre, tal como antes era el judaísmo, con quien hablaba el Señor Jesucristo en esos momentos, dice, muchos primeros serán postreros, es decir, los judíos que han sido llamados primeros, el judaísmo, se perderán, serán los postreros. Y veremos al final de este capítulo que postrero significa no que entrarán los postreros en el reino de Dios, sino que se perderán. Y los primeros serán los que el Señor Jesús concertó cuando vino. ¿Sí? El remanente que despertó de la Odisea, el remanente que se despertó de aquel judaísmo, más los otros que han sido llamados de entre los gentiles, el Señor, con los cuales el Señor formó la iglesia cristiana verdadera, que recibió el Espíritu Santo. Y seguimos leyendo en el capítulo 20 de Mateo así.
Y cuando, el versículo 7, ellos le dicen, el versículo 8, y cuando cayó la tarde, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. ¿Por qué la paga comienza desde los postreros hasta los primeros? ¿Quién son los postreros en este contexto? Porque aquí, dependiendo dónde leemos, postrero puede significar perdido o postrero puede significar salvo. Depende de dónde leemos. Hemos demostrado que primeramente cuando dijo esto, que los primeros eran postreros, ¿sí? Los postreros, la primera parte, antes de la coma, la primera parte de la frase, los postreros son los perdidos. Pero si seguimos, y los postreros serán primeros, en este contexto los postreros son los salvos. ¿Sí? Los que han sido llamados postreros, que nos muestra a nosotros, a los discípulos, que no habían hecho nada hasta entonces para iluminar a otros con el Evangelio, eran pescadores, pero fueron llamados por el Señor Jesucristo, aceptaron, cumplieron su discipulado y llegaron a ser obreros también para la salvación de las almas. Ellos serán los salvos. Ellos han dejado casas y padres y madres y hermanos y hermanas y esposas, hijos y tierras. No es fácil ser obrero en la viña del Señor. Para llegar a ser obrero hay que dejar hermanos, hermanas, padres, casas, tierras, esposas, a todos los que se opongan. Hay que dejarlos. Cuando el Señor nos hace la invitación, el enemigo va a levantar muchos para que se nos opongan, para que se opongan a la invitación de Dios. Y el Señor hoy está haciendo lo que hizo hace 2000 años, está clamando desde las calles, desde afuera, desde las montañas. La sabiduría clama en las plazas, dice, y está clamando por los últimos obreros, los obreros de la hora 11. Está invitando a sus obreros, a los obreros en su viña, a entrar y a ocupar sus posiciones. Algunos deben abandonar el judaísmo apóstata, es decir, la Odisea apóstata, y otros deben venir desde fuera para tomar las coronas de los adventistas que no quieren obrar, que están en la plaza sin trabajo. Aquí hay unos obreros malos, ¿sí? Que aparentemente hacen obra, aparentemente hacen campañas evangelísticas. La Odisea hace grandes campañas, aparentemente está obrando para la salvación de las almas, pero los caracteres de ellos no los trabajan. Mientras que muchos adventistas, la mayoría de los que tienen el nombre de adventista no entran aquí en las primeras categorías de obreros, porque los obreros son solamente las 5 vírgenes fatuas. Estos son los obreros de aquí, los primeros obreros llamados. Las 5 vírgenes fatuas, los que entraron sinceramente, pero no desarrollaron su carácter, no purificaron sus caracteres. Solo trabajaron con los métodos mundanos de la Odisea para poder ellos vivir en las ciudades
y gozar de la vida, e hicieron una obra aparente. Pero la mayoría de los adventistas no son adventistas ante los ojos de Dios. La mayoría de los adventistas que están en los libros de la iglesia no aparecen aquí. Son entre los que están sin trabajo en la plaza. Y dice aquí el Señor, y cuando cayó la tarde, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. ¿Qué puede significar comenzando desde los postreros hasta los primeros? En primer lugar, tenemos que pensar cuáles postreros. ¿Los postreros salvos o los postreros perdidos? La paga, ¿desde cuáles comienza? Cuando el Señor Jesucristo viene. ¿Quién son los primeros que reciben la paga? Los salvos. Pues aquí los salvos recibieron comenzando con los postreros hasta los primeros. En este contexto, los salvos reciben primeramente la paga. ¿Sí? Porque los postreros reciben su paga ¿cuándo? Después de 1000 años reciben su paga. Pero en la segunda venida de Cristo, ¿quién recibirá su paga? Los salvos. Y recibirán la vida eterna. Y los malos recibirán la muerte eterna apenas después de los 1000 años. Y viniendo los que habían ido, entonces después de que el Señor dijo, comenzad con los postreros hasta los primeros, vinieron entonces los postreros, y viniendo los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Y cuando vinieron los primeros, pensaban que habían de recibir más, pero ellos también recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado solo 1 hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos llevado la carga y el calor del día. Es decir, para ellos el trabajo no les gustó, mejor dicho, ese trabajo ha sido duro, lo han sentido duro, y han trabajado mucho, dicen ellos, y han recibido la paga igual. La paga era la vida eterna, pero ellos no recibieron la vida eterna. Porque ¿qué hizo Judas? ¿Qué hizo? Judas, ¿qué hizo con el dinero? Lo tiró. Mas él respondiendo dijo uno de ellos: amigo. Y noten que aquí usa las mismas palabras que usó con Judas. Amigo, amigo, le dijo el Señor a Judas cuando vino a besarle. Amigo, no te hago agravio. ¿No concertaste conmigo por un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero igual que a ti. No me es lícito hacer con lo mío lo que quiero, ¿o es malo tu ojo porque yo soy bueno? Notemos que el Señor tiene un juicio, un último juicio, digamos así, antes del fin, antes de la vida eterna. Es posible que los
la Odisea sea probada. La Odisea sea probada en la generosidad, porque hoy mismo hemos tenido otra vez el texto donde dice que por liberaciones se salvarán en este tiempo, liberalidades o bondades, o por su generosidad se salvará el pueblo de Dios en este tiempo. Los que darán un vaso de agua a los obreros, a los verdaderos, a los que predican y anuncian lo que viene, estos no perderán su recompensa. Los que venderán sus casas, sus tierras, y los pondrán a los pies de los apóstoles, no perderán su recompensa. Los que harán lo que hizo José de Arimatea y Nicodemo, de usar todas sus riquezas para ayudar a la pequeña y pobre iglesia verdadera y viva, Filadelfia, no perderán su recompensa. Hay una aprobación en lo que es la generosidad o el amor o la falta de amor al dinero, porque dice que el amor al dinero es la raíz de todas las maldades. Hay una aprobación como hubo con Judas y con todos los que se perdieron. Todos los profetas que caían del cargo de profeta eran amadores de dinero. La tribu que se perderá de entre todas las tribus, los danitas, eran amadores de dinero. Y todos los que se perderán de la Odisea y serán amadores de placeres y de dinero. Sí, también recordar que los danitas, aparte de amar a los dineros y que tenían grandes amadores de dinero y que tenían grandes dones como de artífices y sabían hacer muchas cosas, ellos también tenían un mal juicio, y vemos aquí en este versículo, el Señor dice: no me es lícito hacer con lo mío lo que quiero, o es malo tu ojo porque yo soy bueno. Con la bondad del corazón también se purifica el alma. Si en vez de decir estos postreros han trabajado solo 1 hora y los han hecho iguales a nosotros, y que hemos llevado la carga y calor del día, en vez de haber reclamado y murmurado eso, hubiesen gritado porque para siempre es su misericordia, como dice el Salmo, entonces su corazón hubiera estado, o su ojo, como dice aquí la palabra, hubiera sido bueno y hubiera tenido un buen juicio y balanza justa, porque debemos alegrarnos por como se alegra el cielo. Cada alma arrepentida, el cielo hace fiesta. Entonces, aquí tenemos un zarandeo que el padre de familia está haciendo entre estos obreros que son llamados durante este tiempo final o durante el adventismo. El Señor sigue llamando obreros en su viña, la mayoría que entran, porque dice muchos llamados y pocos escogidos. Entre los muchos llamados hay muchos que ni siquiera son adventistas, aunque se bautizan, porque entran solamente por los peces y por los panes, entran con intereses. Hay otra clase que entran sinceros, dice Elena de White, pero se quedan enanos espirituales. No desarrollan sus caracteres, aunque llegan a ser pastores o líderes o evangelistas o hacer obras, pero no desarrollan sus caracteres. Estos son las 5 vírgenes fatuas. Y la última clase, que es la más pequeña, son los escogidos, que son las
las 5 vírgenes prudentes más la novia. ¿Sí? Esos son los que se salvarán. Y dice, y vamos a ver una cosa, que dice el Señor ahora, después de decir no me es lícito hacer con lo mío lo que quiero, o es malo tu ojo. En primer lugar vemos que el Señor está declarando el carácter de los primeros obreros, los que se quejaron. ¿Sí? Dijo, es malo tu ojo, y el ojo, ¿qué representa? El ojo representa el carácter, porque representa la mente. O es malo tu ojo porque yo soy bueno. Así que los primeros obreros fueron declarados malos. Aparentemente aquí reciben una recompensa, pero ellos no quieren esa recompensa. Ellos no quieren ese salario. Ellos no están contentos con ese salario. Así, miren ahora las palabras del Señor Jesucristo, porque ahora Él está explicando lo que dijo al principio. ¿Sí? Aquí tenemos que ignorar donde pone capítulo 20. Aquí es todo junto. Los versículos anteriores más todos hasta aquí son dichos, han sido dichos en la misma, el mismo momento por el Señor Jesucristo. Dice así: así, es decir, de esta manera, los primeros serán postreros y los postreros primeros. Porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. 2 veces lo está clarificando, porque el Señor quiere que se comprenda esto. Porque muchos piensan que al decir muchos primeros serán postreros y postreros primeros, significa todos los que entrarán en el reino de Dios, todos los que recibirán la vida eterna. Y no es así. Miren lo que dice en el versículo 16 otra vez. Así, de esta manera, es decir, con unos quejándose y siendo declarados malos, y con otros, los obreros de la hora 11, estando contentos porque ya ellos han dejado casas y hermanos y madres y padres y esposas, hijos y tierras. ¿Sí? Ellos han hecho un sacrificio al aceptar seguir a Cristo en estos últimos momentos de la historia y a dar un mensaje no popular, un mensaje que los pone en una situación que fue la de todos los profetas, de ser apedreados, acusados con palabras, matados con palabras. Dice así el versículo 16, así los primeros serán postreros. ¿Sí? Así la Odisea llegará a ser postrero, y los postreros primeros. Y ahora, porque todavía puede ser posible que no se comprendiera completamente, el Señor añade, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Noten que los primeros obreros, los de todas las vigilias, antes de la hora 11, son los que son declarados aquí los muchos. Los muchos llamados son llamados a obtener un lugar en el reino de Dios. Y para obtener un lugar en el reino de Dios, uno debe hacer lo que Cristo hizo, dar su vida por sus hermanos. Amén. ¿Sí? Eso debe hacer. Y al hacer eso, va a obtener el carácter de Cristo y va a salvar almas y se presentará delante de Cristo cuando vendrá con su rebaño. Todos tenemos que presentarnos con nuestro rebaño de almas que hemos influido para la salvación. Y dice aquí,
porque muchos son llamados. Es decir, uno si se hace adventista y si obra y si hace campañas evangelísticas o se hace pastor y predica, simplemente es un llamado. Es uno que ha sido llamado. Mas pocos escogidos, termina el Señor Jesucristo. Los escogidos son los que, si se acuerdan la parábola de la boda, cuando entra y revisa a los invitados, ahí se escogen. Ahí, tras el proceso del zarandeo, donde el Señor mide con la caña, que es su carácter, mide nuestros caracteres, a ver si hemos mostrado la generosidad de Él, la dadivosidad de Él, el sacrificio que Él hizo, si nosotros lo hicimos por nuestros semejantes. Si Él no se reflejará en nosotros, no seremos entre los pocos escogidos, sino entre los muchos llamados o entre los muchos primeros que serán postreros. Así que en este contexto, nosotros que somos ahora los últimos llamados por el Señor, para poder dar el último fuerte pregón a este mundo, y para también despertar la Odisea todavía, porque todavía hay tiempo, hay un poco más de tiempo. El Señor ha dado invitaciones a muchísimos de la Odisea. Como el Señor Jesucristo habló primeramente a su pueblo, Él ha venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Nuestro deber ahora es para con la Odisea. Y nosotros, los que ya hemos sido llamados, ya hemos sido escogidos, hemos sido escogidos, hemos sacrificado para entrar en la viña del Señor, ¿sí? Porque tenemos que entrar por un pacto con sacrificio. Salmo 50, con 5. Los que entran por sacrificio, los que sacrifican para la iglesia pobre de Dios, para ayudarla. Estos son apuntados por el Señor en su libro de manera especial. Estos son los que serán salvos. Y nosotros tenemos que invitar a otros. Y todos aquellos que aceptan la invitación de salir a las montañas y de salir y hacer parte de este pueblo, Filadelfia, el pueblo de los que se aman con el amor de Jesús, y que sacrifican todos sus bienes materiales, como dice Elena de White, que es la explicación correcta de Salmo 50, con 5, el sacrificar los bienes materiales para ayudar al mensaje y a la iglesia, a los hermanos, pues estos serán los postreros que serán primeros ante los ojos de Dios. Los postreros llamados, que aunque trabajemos muy poco nosotros, unos años, unos meses, da igual, pero si entramos por la puerta que es Cristo Jesús, por su carácter, si entramos por sacrificio en su viña y hacemos su obra que Él ha hecho, seremos contados como cualquier obrero que ha trabajado toda su viña. Y recibiremos la vida eterna. Y quisiera sugerir que aquí el denario que es la paga, a la luz de Jeremías capítulo 45, donde dice: versículo 4, le está hablando a Baruch,
a Baruch, que era en la escuela de los profetas, era ayudante de Jeremías, el escriba de Jeremías. Dice así: así le dirás, así dice Jehová, he aquí que yo destruyo lo que edifiqué. En nuestro contexto está destruyendo la Odisea, ¿sí? Lo que edifiqué, y arranco lo que planté, y toda esta tierra. Estamos casi al principio de los dolores de parto, digamos así, al principio del tiempo de tribulación, del pequeño tiempo de tribulación. Está por comenzar las trompetas, que son destrucciones grandes que caerán sobre esta tierra por años, mientras todavía haya tiempo de gracia. Y dice que el Señor destruye lo que edificó y arranca lo que plantó, toda esta tierra. Y en este contexto, fíjense lo que ofrece Dios a los obreros en su viña. Fíjense la paga que Dios, es la única paga que Dios ofrece a los que quieren ser salvos. Y le dice así a Baruch: y tú buscas para ti grandes cosas, no las busques, porque he aquí que yo traigo mal sobre toda carne, dice Jehová, y a ti te daré tu vida por despojo en todos los lugares a donde vayas. Baruch aquí representa a los 144,000. Se le promete solamente que será guardado con vida. No debe buscar ni comida, ni vestido, ni dinero, ni nada, ni comodidad, ni casas, no debe buscar esas cosas. Debe, en un tiempo cuando comienza la Tercera Guerra Mundial, cuando hay guerra entre las naciones y mortandad en toda parte, no podemos pedir comodidad a Dios. El Señor nos ofrecerá lo más precioso que desea toda la carne, de ahí de los valles, que es la protección de la muerte. Y dice que a ti te daré tu vida por despojo en todos los lugares a donde vayas. Se nos promete que Él nos guardará la vida en toda parte que nos enviará a llevar la palabra. Esta será la parte de los 144,000. Esta será la paga, ese denario que el Señor dará aquí. Es el derecho a la protección de Jehová. Porque hay más lugares en la Biblia donde el Señor hace referencia que es una lucha por conseguir el derecho de ser protegidos cuando caigan las destrucciones. ¿Sí? Dice en otra parte: para que seáis dignos de ser guardados, de ser protegidos cuando venga la tribulación. ¿Sí? Hay más partes donde el Señor dice que es prácticamente una lucha por conseguir eso, por conseguir la protección de Dios. El Salmo 91. Es una lucha por conseguir ese carácter, porque solo los que conseguirán ese carácter, el carácter de Cristo Jesús, completo, los 144,000 únicamente serán los que se quedarán con vida, porque ellos han obtenido ese denario precioso que los demás lo han despreciado, la protección en tiempo de angustia. Así que
los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos para ser protegidos hasta la venida de Cristo Jesús y para ver con vida su regreso. Ojalá que el Señor pueda encontrar 144,000 obreros de la hora 11. Jehová bendiga a Israel con paz. La paz de Cristo, hermanitos. Bendiciones. Los otros textos que dan testimonio de esta interpretación se encuentran en Lucas. Lea usted, Lucas. Lucas 21 con 36. Velad pues, orando a todo tiempo, que seáis hechos dignos de escapar de todas estas cosas que han de venir y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. De aquí comprendemos que es una dignidad reservada por Dios solamente a algunos, la de ser considerados dignos. Esto significa que delante del universo, delante del tribunal supremo de Dios, del tribunal del universo, tenemos que ser considerados dignos, ¿sí?, por el tribunal del universo, para ser guardados con vida en la tribulación de las naciones que vendrá, en la destrucción de este mundo. Es una dignidad enorme. Ese denario, ese pequeño denario que se ofreció. Y también se encuentra en 1 Tesalonicenses 5:23, donde dice: y el mismo Dios de paz os santifique enteramente. Noten, la palabra enteramente representa a los 144,000. Enteramente, y que todo vuestro espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Noten que el Señor guardará sin tocar, digamos así, nuestro cuerpo, alma, espíritu. Los 144,000 serán un cumplimiento o un antitipo de Daniel, de los amigos de Daniel, y de Daniel en el foso de los leones, y de los amigos de Daniel que en el horno han salido sin tocar también. Ellos no han muerto porque han tenido el carácter completo. Ellos han tenido la reforma pro salud, que lo aguardaron, y han sido profetas y han luchado para mantenerse puros y santos en medio de esa prisión, de ese reino. Hay muchos más versículos. Si hacemos una búsqueda, anotemos todos estos versículos, amados hermanos, porque son promesas para nosotros, para la última generación. Son promesas que nos ayudan a avanzar en un camino que es el camino más difícil de todos los caminos de hasta ahora. Es mucho más difícil vivir por Cristo que morir por Cristo. Los mártires que morirán no serán los más probados en esta experiencia de salvación, sino los 144,000 serán los que más sacrificio han hecho por el Señor Jesucristo. Ellos han hecho sacrificio tras sacrificio. Han comenzado con sacrificio, con el pacto con sacrificio, y han caminado en un camino de sacrificios, ofreciéndose como sacerdotes, como instrumentos para
dar el mensaje del Señor y conducir a todos a Cristo Jesús, a todos los que se deben salvar a Cristo Jesús. Amén. También en el capítulo 5 de Apocalipsis, versículo 2, dice: y vi un fuerte ángel predicando en alta voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y da una explicación más adelante, y en el versículo 9 dice, del mismo capítulo: y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre de toda tribu, lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Sabemos por nuestra hermana Ellen White que cada hijo del Señor que será salvo, y especialmente los 144,000, serán mártires en vida, seremos crucificados como lo fue el Señor Jesucristo, aunque no veamos la muerte, y son los únicos dignos, dice aquí, que podrán desatar el libro o predicar la verdad con el Espíritu Santo. Amén. Que el Eterno guarde a Israel y que el Eterno pueda encontrar 144,000 de todas las tribus de Israel para, como hemos dicho, concertarlos en su viña, en su obra final. Es este el proceso que vivimos ahora. El Señor está buscando obreros para su obra final, para dar el fuerte pregón a este mundo. Los obreros de la hora 11 son los que con mucho sacrificio, sacrificando casas, hermanos, hermanas, padres, madres, esposas, niños, tierras, aceptan la invitación para hacer la obra de Dios y obtener su carácter de esa manera. Que haga el Señor que se complete ese número cuanto más antes posible, porque en el momento que se complete este número, se dice en los cielos, se terminó esta obra y se va a desatar la pequeña tribulación, el pequeño tiempo de tribulación. Se desatarán, se permitirá al enemigo atraer las destrucciones que él quiere traer, las 7 trompetas. Se comenzará la última semana de la historia de este mundo. El Señor nos guarde, nos proteja, nos ayude a escoger la parte buena que escogió María, que no será quitada de nosotros, y que seamos contentos como fue aconsejado Baruch, a contentarse con el despojo que es el de ser guardado con vida. Que esto sea nuestro despojo y que esto sea el deseo de cada uno. Que seamos guardados con vida y con el carácter intacto, cuerpo, alma, espíritu, en todo lo que vendrá sobre este planeta. La paz y la protección del Señor sea con toda la manada pequeña, Filadelfia, en este mundo. Amén. Amén.